For God so Porque loved de the tal world that manera he amó gave Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera vez que noté este versículo no estaba en la iglesia ni en una noche de hogar. Estaba viendo un evento deportivo por televisión. Sin importar el canal televisivo que eligiera o el partido, siempre había al menos una persona con un cartel que decía Juan 3:16. He aprendido a atesorar igualmente el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Jesucristo, su único Hijo en la carne, para dar su vida para que cada uno de nosotros. Él hizo esto porque nos ama y diseñó un plan para que volvamos a casa con Él. Pero esto no es el plan, es un plan genérico, un plan de espectro o poca efectividad, sino es personal, por un Padre Celestial amoroso que conoce nuestro corazón, nuestro nombre y lo que necesita que hagamos. Porque creemos esto, las Escrituras nos lo enseñan. Moisés escuchó varias veces al Padre Celestial decir, Moisés, hijo mío. Abraham aprendió que era hijo de Dios, elegido para cumplir su misión incluso antes de nacer. Gracias a Dios, Esther fue colocada en una posición de influencia para salvar a su pueblo. Y Dios confió en una joven sierva para que testificara de un profeta viviente para que Naamán fuera sanado. Me encanta especialmente aquel buen hombre, corto de estatura, que subió a un árbol para ver a Jesús. El Salvador sabía que estaba allí. Se detuvo, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, desciende. Y no podemos olvidar al joven de 14 años que fue a una arboleda y aprendió cuán personal es el plan verdaderamente. José, este es mi hijo amado, escúchalo. Hermanos y hermanas, somos el centro del plan de nuestro Padre Celestial y la razón de la misión de nuestro Padre Celestial. Cada uno, individualmente, es su obra y su gloria. Para mí, ningún libro de escrituras ilustra esto más claramente que mi estudio del Antiguo Testamento. Capítulo tras capítulo, descubrimos ejemplos de cómo Padre Celestial y Jehová son parte íntima en nuestra vida. Hemos estudiado recientemente acerca de José, el amado hijo de Jacob. Desde su juventud, José fue altamente favorecido del Señor y, sin embargo, experimentó grandes pruebas a manos de sus hermanos. Hace 2 semanas fuimos conmovidos al leer cómo José perdonó a sus hermanos. En Ven, sígueme, leemos. En muchos sentidos, la vida de José se asemeja a la de Jesucristo. Aun cuando nuestros pecados le causaron sufrimiento, el Salvador nos ofrece el perdón y nos libera a todos de una fatalidad mucho peor que el hambre. Ya sea que necesitemos recibir perdón o perdonar, en algún momento todos tenemos que efectuar ambos. El ejemplo de José nos señala al Salvador, la verdadera fuente de sanación y reconciliación. Una lección que me encanta en ese relato es de Judá, hermano de José, que desempeñó una función importante en el plan de Dios para José. Cuando José fue traicionado por sus hermanos, Judá los convenció para no matarlo, sino venderlo como esclavo. Muchos años más tarde, Judá y sus hermanos tenían que llevar a su hermano menor Benjamín a Egipto. Inicialmente su padre fue renuente a permitirlo, pero Judá prometió a Jacob que él traería de nuevo a Benjamín a casa. En Egipto, la promesa de Judá fue puesta a prueba. A Benjamín se le acusó de un crimen. Judá, fiel a su promesa, se ofreció para ser encarcelado y dijo, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Judá estaba resuelto a cumplir su promesa para que Benjamín regresara sano y salvo. ¿Alguna vez sienten así hacia los demás como Judá se sintió hacia Benjamín? ¿No es eso como los padres se sienten hacia sus hijos? ¿Y los misioneros sienten así hacia las personas a las que sirven? ¿Y los líderes de la primaria y los jóvenes se sienten hacia aquellos a quienes enseñan y aman? Sin importar quiénes sean ustedes o sus circunstancias actuales, hay alguien que se siente exactamente así hacia ustedes. Alguien quiere regresar al Padre Celestial con ustedes. Estoy agradecido por aquellos que nunca se dan por vencidos con nosotros, que siguen orando por nosotros y continúan enseñándonos y ayudándonos a estar a la altura para poder volver a nuestro Padre Celestial. Recientemente, un querido amigo mío pasó 233 días en el hospital con COVID-19. Durante ese tiempo, recibió la visita de su padre, ya fallecido, quien le pidió que entregara un mensaje a sus nietos.
Incluso desde más allá del velo, este buen abuelo deseó ayudar a sus nietos a regresar a su hogar celestial. Cada vez más los discípulos de Cristo están recordando los benjamines de sus propias vidas. Por todo el mundo han escuchado el llamado de la acción del profeta viviente de Dios, el presidente Russell M. Nelson. La juventud está comprometida en el batallón de los jóvenes del Señor. Las personas y las familias están tendiendo una mano con espíritu de ministración, amando, compartiendo e invitando a los amigos y vecinos a que vengan a Cristo. Los jóvenes y adultos están recordando y esforzándose por cumplir sus convenios, llenando los templos de Dios, encontrando nombres de miembros de sus familias fallecidos y recibiendo ordenanzas en nombre de ellos. ¿Por qué el plan personalizado de nuestro Padre Celestial nos ayuda a regresar con Él? Porque así podemos ser como Cristo. En su sentido más profundo, el relato de Judá y Benjamín nos enseña acerca del sacrificio del Salvador por nosotros. Mediante su expiación, el Salvador dio su vida para llevarnos a casa. Las palabras de Judá expresan el amor del Salvador. ¿Cómo volveré yo a mi Padre sin ustedes? Como obreros en el recogimiento de Israel, esas pueden ser también nuestras palabras. En el Antiguo Testamento está lleno de milagros y tiernas misericordias que son la característica de nuestro Padre Celestial. En 2 Reyes 4, la frase "aconteció que en un día" aparece 3 veces para enfatizar que los acontecimientos importantes suceden con acuerdo con el tiempo de Dios y que no hay detalle que sea demasiado pequeño para Él. Mi nuevo amigo Paul testifica de esta verdad. Paul creció en un hogar donde a veces había maltrato y siempre fue intolerante hacia la religión. Mientras asistía a una escuela de una base militar en Alemania, se fijó en 2 hermanas que parecían tener una luz espiritual. Al preguntar por qué eran diferentes, recibió la respuesta que pertenecían a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pronto Paul comenzó a reunirse con los misioneros y fue invitado a ir a la iglesia. El siguiente domingo, al bajar del autobús, se fijó en 2 hombres vestidos con camisa blanca y corbata y les preguntó si eran líderes de la iglesia. Le contestaron que sí, así que Paul los siguió. Durante el servicio, un predicador señalaba a las personas en la congregación y las invitaba a testificar. Y al final, cada testimonio, una persona hacía un redoble de tambor y la congregación exclamaba "Amén". Cuando el predicador señaló a Paul, él se paró y dijo: "Yo sé que José Smith fue un profeta y que el libro de Mormón es verdadero". No hubo ningún redoble de tambor, ni siquiera un amén. Paul finalmente se dio cuenta de que había ido al lugar equivocado. En poco tiempo, Paul encontró el camino hacia el lugar correcto y fue bautizado. El día del bautismo de Paul, un miembro que no conocía le dijo: "Usted salvó mi vida". Unas semanas antes, este hombre había decidido buscar otra iglesia y asistió a un servicio donde había redobles de tambor y se decía amén. Cuando el hombre escuchó a Paul dar su testimonio de José Smith del libro de Mormón, se dio cuenta de que Dios lo conocía, reconocía sus luchas y que Él tenía un plan para él. Tanto para Paul como para el hombre, aconteció en un día, sin lugar a dudas. Nosotros también sabemos que nuestro Padre Celestial tiene un plan para cada uno de nosotros. Dado de que Dios envió a su Hijo amado para nosotros, los milagros que necesitamos acontecerán en el día preciso que resulta necesario para que su plan se cumpla. Testifico que este año podemos aprender más sobre el plan de Dios en el Antiguo Testamento, el cual señala la función de los profetas en tiempos de incertidumbre y la intervención de la mano de Dios en un mundo que está confundido y a menudo lleno de contención. También habla de humildes creyentes que esperaban fielmente la venida de nuestro Salvador, al igual que nosotros esperamos y preparamos para su segunda venida y regreso glorioso. Hasta que ese día llegue, puede que no veamos con nuestros ojos naturales el designio de Dios concerniente a todos los aspectos de nuestra vida, pero podemos recordar la respuesta de Nefi cuando se enfrentó a algo que no entendía. Si bien no sabía el significado de todas las cosas, sabía que Dios ama a sus hijos. Este es mi testimonio en esta bella mañana del día de reposo, que podamos escribirlo en nuestro corazón y permitir que llene nuestra alma con paz, esperanza y gozo eterno. De tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, no para condenarnos, sino para salvarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.